El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroconexión. La ganadería en Costa Rica, de forma global, ha tenido un crecimiento importante en términos de productividad. Sin embargo, ese crecimiento en productividad, ese crecimiento que ha tenido propiamente la ganadería costarricense, es en base fundamentalmente al tema leche, sacrificando sustancialmente todo lo que tiene que ver con producción de carne bovina directamente. Desde 1985 hasta el año 2017 se ve un decrecimiento ya sustancial en términos de la producción neta de un 7%. Sin embargo, tenemos un aumento del 200% en la producción de leche. Entonces, ves qué es lo que estamos haciendo aquí. Estamos sustituyendo, digamos, los patrones de producción, digamos, de carne por los patrones de producción de leche. Hay una disminución importante, muy considerable, de los pastizales, ya de la cantidad de pastos y forrajes disponibles. No necesariamente es malo, muchos de estos pastizales, muchas de estas pasturas, muchas de estas sabanas en las que habíamos convertido de alguna manera espacios naturales, se han convertido, como no, en reservas biológicas, en temas forestales. Bueno, si los ganaderos son reforestadores o no son reforestadores o deforestadores, yo pienso que hay dos momentos y los momentos obedecieron a las circunstancias y el entorno económico de cada momento. En un momento donde el país ocupaba crecer, donde no habían caminos, pocas vías de acceso, difícil servicios y había que hacer pueblos y había que hacer zonas de cultivo, pues la ganadería siempre fue la pionera, por decirlo en esa forma, en todas las áreas que se llamaban la frontera agrícola allá por los años 50 y 60 y un poco de los 70. Y el último es la legislación actual de los últimos 20 años en Costa Rica, donde sí ya tenés 3 estratos de árboles en una zona en regeneración natural, con un dosel bastante profuso, pues ya no puedes cortar eso porque ya eso se llama bosque y entonces la ley te prohíbe hacer otro uso del suelo que no sea ese. Todo eso junto, en un transcurso de 30 años, produjo que el ganadero en 1988 tuviera un área de potreros de 2.5 millones de hectáreas, que era prácticamente la mitad del país, a conservar esa área todavía, más o menos, un poco menos de 2,5 millones de hectáreas en su propiedad, pero con otras coberturas vegetales, donde ya aproximadamente un 20% de esas áreas es bosque. El negocio de la carne bovina a nivel internacional, de alguna manera, tiene en este momento una señal a nivel internacional, tiene un reflejo muy importante de estancamiento. Es un sector que está estancado. ¿Cómo conoce uno cuando un sector, digamos, económico y particularmente agrícola está estancado? Cuando el crecimiento, digamos, de la oferta que hay, digamos, o las proyecciones de los crecimientos que hay de la oferta, son iguales al crecimiento poblacional que vamos a tener. Es decir, estamos teniendo un crecimiento apenas, o una oferta que va creciendo apenas de manera orgánica. A nivel mundial se piensa que la demanda de carne va a crecer entre 1.1 y 1.4%. Pero el crecimiento poblacional de los humanos viene dándose alrededor de eso, de 0.9 a 1.2. Es decir, es un sector que apenas va a producir la cantidad de carne que va a demandar la nueva gente que va a nacer. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, que estamos, digamos, ante un sector realmente estancado. Las razones por las cuales está estancado este sector, bueno, son múltiples, pero realmente hay una clara competencia con otro tipo de carne. Entonces, a nivel internacional, los sistemas de producción de carne de aves y de carne de cerdo cada vez se han ido especializando más, cada vez de alguna manera han ido acortando, digamos, se han hecho más rentables y han acortado, digamos, los precios a los cuales llegan, digamos, a nivel del consumidor. Hay que revisar y ver cómo hacemos de la producción de carne y de la cadena de la carne bovina, digamos,
cómo generamos mayores eficiencias en términos tanto de producción como de comercialización, por una razón básica. La carne está perdiendo espacios por precio. O sea, la carne termina siendo cara para la gran mayoría de la población costarricense y la gran mayoría de la población mundial. Termina siendo muy, muy cara. Pero esto también súmale que hay, digamos, en marcha una campaña importante que induce al cambio o a la reducción de las cantidades de carne, digamos, en la dieta humana. Digamos, tenemos un efecto combinado, el que realmente termina siendo un producto caro, ¿okay?, a los cuales la gran mayoría de las clases populares no tienen acceso, pero el que tiene acceso está de alguna manera sometido, o sea, la población que tiene acceso está sometido a una campaña que le dice que comer carne no es saludable. So the question about whether red meat is beneficial, especially for protein, is very important. Because only a small amount of red meat is needed to give the requirements of protein. And that's because protein is concentrated in muscle, and it includes the essential amino acids, the building blocks of protein, which you cannot get in plants. You have to combine different plant foods. And most plants are very low in protein, so you have to eat more of those foods. And in fact, when I talk to people who work in international nutrition, their hope for malnourished countries is to give them a little bit of animal protein. And that will fix not just the low protein, but the vitamins and minerals that these populations are deficient in. Las ventajas de una ganadería a pastoreo es la formación de ácido oleico o linoleico o rumineico en mayor proporción que en otro tipo de sistemas productivos. Entonces, la ganadería pastoreo tiene esa ventaja, que te produce una carne mucho más saludable y con menos cantidad de ácidos grasos saturados. Sin embargo, digamos, las potencialidades de Costa Rica terminan siendo considerables. Digamos, si bien es cierto, Costa Rica es un país pequeño, no va a ser un gran productor y un gran oferente, digamos, de carne, tiene un conjunto de elementos y de condiciones que lo ayudarían a posicionarse bien, digamos, tanto en el mercado nacional como en los mercados internacionales. Básicamente, esto se refiere a lo que es su estatus sanitario. Costa Rica tiene una diversidad muy importante de ecosistemas, una diversidad muy importante de tipos animales. Va a ser muy difícil conseguir, digamos, un país que haya tanta variabilidad de tipologías animales en una sola actividad como la producción de carne. Sin embargo, o sea, con una capacidad de adaptación a cada uno de estos, digamos, mini ecosistemas o ecosistemas localizados, sin embargo, tiene un estatus sanitario que le da, digamos, una preferencia, digamos, de primer mundo para poder de alguna manera vender sus productos, digamos, tanto a nivel local como a nivel internacional. La ganadería en las zonas templadas, estamos hablando arriba y abajo del trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, tiene una intensificación mayor que en estas áreas tropicales. En estas áreas tropicales no hay grandes filotes, no producimos grano y esto hace que la ganadería pues sea pastoreo, que bien manejada, como decíamos, reduce las emisiones y no solo reduce las emisiones, empieza a capturar carbono porque la tecnología en pastos y forrajes ha evolucionado en los últimos 15 años y ahora tenemos especies forrajeras con un alto nivel de captura de carbono, aunque no con buenos elementos de retención, pero para eso tenemos el suelo. Se difunde con mucha frecuencia y se dice con bastante ligereza, se magnifica, digamos, lo que es realmente la contribución o el impacto que genera la actividad ganadera sobre los GEI, o sea, los gases de efecto invernadero, que son los responsables del cambio climático. Cuando uno revisa realmente la contribución real de este sector, estamos hablando del sector ganadero, digamos, a esa gran cantidad de emisores de gases de efecto invernadero que existe en una economía que se montó, se establece. Nosotros tenemos un esquema de desarrollo
¿Basado en qué? Basado en extraer el carbono que la Tierra fijó en el suelo, estamos hablando de energía fósil, y volverla otra vez a la atmósfera. La contribución del sector ganadero termina siendo inferior al 8%. Sí, el ganado no es contaminador, o no es más contaminador que otras industrias o otros procesos productivos. Y quizás es el único de los procesos productivos que puede limpiar su proceso in situ, en el mismo lugar, en la misma finca. Normalmente otros procesos productivos para limpiar su huella de carbono tienen que ir a comprar certificados de carbono a otros sitios. En el caso de la ganadería no es cierto, o sea, en la misma finca se puede remover mucho de los gases de efecto invernadero que se pueden lanzar en los procesos productivos. Y lo otro es que nos castigaron mucho con las evaluaciones que se hacían de gases de efecto invernadero en relación a la emisión en la ganadería. No es tan fuerte como se creía. Hablando con expertos de otros países, tenemos la misma tendencia, por ejemplo, que las tasas de emisión no eran tan grandes como se creía en el trópico americano. Igual está pasando en África, igual está pasando en Australia. Y entonces yo creo que va a haber un reacomodo del tema en relación a la emisión de metano, que es uno de los puntos críticos en la ganadería. Resulta que no era tan grande como se estaba dimensionando. Parte del asunto es que hay que hacer grandes esfuerzos en términos de productividad. Y ahí sí entramos en el ámbito ya de la responsabilidad del productor privado, es decir, del propio agricultor, del ganadero. El ganadero tiene que hacer grandes esfuerzos en este momento, primero en convertirse en un verdadero, antes de ser ganadero tiene que ser un agricultor, un pasticultor, ¿okay? Tiene que empezar a ver que la alimentación de su animal depende de usar buenas pasturas, de utilizar además complementos forrajeros y de ser, digamos, un gestor exitoso de la alimentación de ese animal, que por cierto termina siendo un aparato, una máquina de producción bien importante, pero que termina también siendo un capital y una inversión muy, pero muy importante. La tecnología en el germoplasma forrajero en el trópico ha evolucionado también. Ahora tenemos especies forrajeras seleccionadas que hacen posible la rotación de potreros, que hace posible la captura de carbono en el suelo y que hace posible el incremento de la productividad. Estamos pasando a tener una carga animal mayor por hectárea sin deterioro ambiental. La posibilidad que empecemos a ver a la producción de carne como un sector de la bioeconomía. ¿Okay? Y cuando usted revisa, digamos, lo que es la producción de carnes rojas, y particularmente de carne roja, digamos, de potrero, o sea, de carne roja, digamos, bajo pastoreo, usted empieza a ver cómo se cumplen muchos de los elementos de esa famosa bioeconomía, que hoy tanto, de alguna manera, de la cual tanto se habla y de la cual tanto hoy, digamos, se le apuesta. Termina siendo una economía totalmente circular, o sea, termina siendo una economía que efectivamente aprovecha todos los recursos, todos los elementos, digamos, y todos los insumos y los productos que salen de eso. Termina cumpliendo todo el conjunto de elementos que nos da la bioeconomía. Como decíamos, en Costa Rica hay un estatus sanitario que le permite estar bastante tranquilo, digamos, al productor. Sin embargo, Costa Rica es un país de costos altos en términos de energía. La posibilidad de aprovechar las excretas de los animales, digamos, como fuente generadora de energía, digamos, es real, ¿no? Eso no es un invento. Además es bastante sencillo y bastante económico. Termina teniendo, digamos, tasa de retorno bastante amplia. Usted termina recuperando la inversión de un biodigestor, digamos, al año y medio o a los 3 años, dependiendo del flujo, digamos, el que usted maneje. Entonces, el ganadero tiene que hacer un esfuerzo por hacerse sostenible, pero también por tecnificarse. Tiene que hacer un esfuerzo por modernizarse. En la medida de lo posible, de alguna manera, utilizando las cosas básicas que en materia de ganadería se trabaja, pero también utilizando un conjunto de ofertas que hoy existen, digamos, de lo que es la agricultura 4.0. Entonces, hoy tienes tú sensores que pueden de alguna manera evaluar la calidad de esos pastos, tienes de alguna manera un conjunto de tecnologías disponibles que puedes aplicárselas a los animales y puedes terminar de alguna manera tener datos reales de digestibilidad real puesto en el rumen. Tienes datos reales
para hacer trazabilidad, para calcular movilidad. Tienes un conjunto de, digamos, de dispositivos que hoy con un celular puedes perfectamente manejar y que puedes de alguna manera utilizarlos a favor de mejorar tu productividad. Esa es la apuesta que tiene que ser de alguna manera el ganadero. En la América tropical y en toda la faja tropical del mundo suceden los procesos de crecimiento de vegetación más rápidos. Simplemente que es vegetación, no son frutos, no son semillas. Entonces tenemos que aprovechar esa vegetación en sistemas de producción y la ganadería es una de las mejores con un impacto ambiental sumamente bajo en relación a otras formas de uso del suelo. El bovino es un animal pues, muy bueno en la conversión de alimentos que nosotros no podemos transformar a carne y leche, en pasto, forrajes. Eso es en todo el mundo. Todas las demás especies o técnicas que tenemos modernas en la parte productiva compiten con el ser humano en el área y en el alimento. Los demás comen soya, comen maíz y nosotros también. Entonces, mucha de esa producción se destina a la producción animal intensiva, mientras que con los bovinos tenemos la posibilidad de convertir un pasto que es celulosa a carne o leche. Y esto es muy difícil de observar en otros tipos de animales zootécnicos. Si usted logra efectivamente a través de lo que ya se ha desarrollado en Costa Rica, que es una estrategia y una política ganadera, digamos, bajas en emisiones, digamos, de gas efecto invernadero y que apunta a la carbono neutralidad, usted de alguna manera, si eso lo comparte o lo complementa con prácticas efectivas a nivel de su producción y utiliza, digamos, este conjunto de dispositivos que nos da la agricultura 4.0, usted puede tener un producto nuevo. Un producto nuevo, es decir, usted va a tener una ganadería limpia. Usted puede terminar teniendo una ganadería de alguna manera responsable, una ganadería totalmente inocua, controlada, inclusive con capacidad de verificación. Y si usted a eso le apunta, digamos, un sello, usted le apunta una marca colectiva, usted le hace todo, le construye una imagen, digamos, a esa oferta y le agrega, digamos, el valor de mejorar la calidad, el valor de mejorar las presentaciones, de buscar nichos específicos, usted puede tener de alguna manera un brinco importante, digamos, en lo que es la exportación de carne, digamos, y en los ingresos que pueda terminar generando por carne, digamos, para el caso de Costa Rica. En el crimen de cortar un árbol es no sembrar dos. No es tanto el crimen de cortarlo porque el árbol, si yo lo sembré y el árbol creció y ya no va a generar más madera o a capturar más carbono, es mejor cortarlo y sembrar dos. Pero ese árbol que se corta, el uso es muy importante. Si lo quemamos, pues lanzamos el CO2 a la atmósfera en lo que dure, en las horas que dure el árbol en quemarse. Pero si lo convertimos en tabla, en artículos que perduren, ese carbono seguirá ahí por el tiempo que el artículo que hicimos con la madera de ese árbol perdure. Mientras que en el campo están creciendo los dos que sembramos, que algún día tendrán ese mismo fin y que también serán muebles o partes de construcción, y de esa forma es como podemos contribuir a descarbonizar. Se convierte la madera en un almacén de carbono y se convierte en una forma de vida también para alguna gente. Bueno, muestras de la necesidad de cambio que hoy se le presenta al sector en su conjunto, es un conjunto, digamos, de amenazas importantes y reales que ya hoy por hoy existen. Cuando empiezan a aparecer, digamos, opciones verdaderas de lo que se llama carne artificial, usted tiene que empezar a revisar por qué aparecen ese tipo de opciones. Más allá de quedarse a discutir si eso es carne o no es carne, que si eso es válido o no es válido, que si eso es inocuo o no es inocuo. No, simplemente usted como ganadero tiene que empezar a entender de que la economía está buscando una alternativa porque usted no está siendo eficiente, ¿ok? Y algo que le compita. O sea, entonces no solamente vas a competir con el pollo y con el cerdo, sino que además vas a competir
digamos, con una carne que es hecha en un laboratorio, que por cierto es carne, es un músculo, o sea, no es algo que parece carne. También hay de esas, ¿eh? También hay de esas. Así como hay la cantidad de sustitutos lácteos en algún momento empezaron a aparecer. Entonces, lo primero que le está diciendo el mercado es, señor, usted tiene un producto que en alguna de sus condiciones no está cumpliendo, con calidad, con precio. Particularmente pareciera que es el tema de precio el que está de alguna manera propiciando a que el sector se dé. Con mucha frecuencia igual uno cuando habla con esto con los ganaderos te dicen, no, eso falta mucho, no, señor, eso no va a pasar. ¿Quién va a estar comprando un bistec hecho en un laboratorio? Bueno, ese es el mismo tipo de respuesta que daban los taxistas con respecto a Uber, ese es el mismo tipo de respuesta que estaban dando los hoteles o el sector hotelero con Airbnb, ese es el tipo de respuesta que estaban dando las cableras telefónicas con respecto a Netflix, ese es el tipo de respuesta que daban, digamos, la telefonía fija con respecto a la telefonía celular, etcétera, etcétera. El mundo está cambiando de manera acelerada. Aquel sector que no esté en capacidad de reformarse, reinventarse rápidamente, va a tener a alguien que lo sustituya más rápidamente de lo que ellos piensan. Y esa es una lección que deberíamos empezar a tomar en cuenta, no solo con el sector ganadero, sino en el sector agrícola en su conjunto. Es por eso que es importante empezar a ver esto como un tema de bioeconomía y es importante ver esto con un enfoque distinto en términos de innovación y empezar realmente a pensar en una ganadería y una agricultura 4.0.